Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender todos los secretos para cuidar de tu planta de Navidad, Estrella Federal, Nochebuena o Poinsettia. Esta planta tan común en esta época que no todo el mundo sabe, pero es muy fácil de cuidar si sabes los secretos que te voy a enseñar en este video. Porque la Poinsettia es una planta muy ornamental, es muy bonita, se la comercializa en la época de la Navidad, y también en la época de Pascua en muchos países. ¿Por qué? Porque tiene un alto valor ornamental por esto que nosotros vemos acá, el color que nos aporta. Es un color, una combinación de colores que está muy relacionada con la época de Navidad, de las fiestas de fin de año, ya que es rojo, un rojo intenso, y al mismo tiempo tiene sus hojas de abajo de un verde oscuro que contrasta muy bien y coincide con la paleta de colores de la Navidad. Pero lo que no todo el mundo sabe es que de esta planta, en realidad, lo que es más importante y más ornamental son sus hojas. ¿Por qué? Porque esto que vemos acá de color rojo son las hojas de la planta, son brácteas, son una hoja modificada que tiene la función de atraer a los insectos polinizadores a las verdaderas flores, que son estas poquitas y pequeñitas que vemos acá. Si ustedes miran con atención, ven acá la planta tiene una inflorescencia, un conjunto de flores pequeñas, y la función de estas brácteas, estas hojas modificadas, es atraer a los insectos polinizadores hacia la flor para que entonces la planta se pueda reproducir correctamente. Y esa curiosidad me parece muy interesante porque muchas personas creen que estos son las flores, pero no, son brácteas, una hoja modificada que en este caso tiene un color muy atractivo para todo tipo de polinizadores. Ahora bien, esta planta generalmente se comercializa en esta época para utilizar en interiores, pero no es una planta de interior. Entonces, lo que le pasa a mucha gente es que se les muere después del periodo de las fiestas, de la Navidad. Por eso hoy quiero enseñarte cómo cuidar de esta planta para que te dure durante todo el año y al año siguiente puedas tener una planta mucho mayor e igual de bonita para disfrutar en la época de la Navidad. Entonces, si te compraste una planta como esta en el supermercado, lo que vas a hacer es utilizarla en la decoración dentro de casa, ¿sí? O también puede ser en exterior, pero vas a tener que tener en cuenta que a esta planta no le gusta demasiado el sol directo. Es una planta que sí puede estar al sol directo, pero que cuando la compramos en un vivero, en un supermercado, lo que pasó es que esta planta pasó mucho tiempo siendo cuidada en un invernadero con condiciones de luz filtrada, no sol directo. Y entonces si la ponemos directamente al sol así como está, se nos va a quemar, ¿sí? Entonces si la vamos a poner afuera, tiene que ser en un lugar protegido, en una semisombra o sombra en lo posible, ¿sí? Y la vamos acostumbrando de a poco al sol directo. Una vez que la planta está adaptada a las condiciones de exteriores, donde recibe más sol y más viento, la planta va a crecer, y si la plantamos en el suelo, crece entre 6 y 8 metros de altura. Es un arbusto muy grande, que generalmente no todo el mundo sabe eso, y a veces la plantan y después se encuentran con una planta gigante. Entonces, si la vas a cultivar, yo te recomiendo cultivarla en macetas. En este caso esta planta es alta, pero está en una maceta pequeña. ¿Por qué? Porque hay un productor que la cuidó en un vivero durante mucho tiempo y que se encargó de que nunca le falte agua, que tenga un buen sustrato. Fíjate qué buena calidad la del sustrato que tiene esta maceta. Esta planta está saludable y eso es algo que tenés que tener en cuenta. Cuando vayas a comprar tu poinsettia, fíjate acá en la parte de abajo que no haya muchas hojas amarillas ni con manchas, para saber que tu planta no tiene ningún tipo de enfermedad. Y lo otro que vamos a ver es que en la parte de la inflorescencia lo ideal es que las florcitas se estén empezando a formar, ¿sí? Ya que de esa manera la planta nos va a durar mucho más tiempo. Si las florcitas ya están cerradas o ya acabaron de florecer, lo que va a pasar es que unos días después las brácteas de la planta se van a caer y va a perder su valor ornamental para esta época, ¿sí? Pero nada es el fin del mundo, porque al año siguiente, en la temporada siguiente, la planta se va a volver a poner roja. Y para eso existe un truco. Porque para que la planta se ponga roja, la planta tiene que percibir que los días comenzaron a ponerse más cortos. Esto pasa naturalmente en el invierno. Por ejemplo, yo estoy en el hemisferio sur, la Navidad ocurre en el verano pleno, donde los días son más largos. Entonces, ¿cómo hace un productor de esta planta para que la planta se ponga roja en esta época y esté lista para vender? Bueno, lo que hacen es cortar la cantidad de horas de luz que recibe la planta, ¿sí? Entonces en el invernadero van a colocar una sombra durante aproximadamente 14 horas por día.
dejando el tiempo de iluminación que recibe la planta en un máximo de 10 horas. De esta forma la planta va a pensar que es invierno y va a comenzar a poner sus hojas rojas y a florecer. Entonces, si vos en casa tenés una poinsettia o una flor de Navidad o estrella federal que está toda verde, podés engañar a la planta, si estás en el hemisferio sur, para que piense que ya comenzó la época en la que va a tener que florecer, colocándola en un lugar oscuro. Lo que vas a hacer es, a la tarde, alrededor de las 5, la vas a poner en un lugar muy oscuro o la vas a cubrir con algún tipo de sombra, de media sombra, y luego de 14 horas recién la vas a retirar a un lugar donde reciba luz. De esa manera vamos a estar induciendo el comienzo de la floración y de la modificación de estas hojas para que la planta entonces quede con todo su valor ornamental lista para disfrutar. Esta es una planta muy fácil de cuidar si tenemos en cuenta que no le gusta mucho recibir un exceso de riego, pero tampoco le gusta estar seca. Entonces, la manera correcta de regarla va a ser ponerla en inmersión. Vamos a colocar la maceta con agujeritos que está acá abajo, la vamos a apoyar en un recipiente que tenga agua y que el agua le llegue más o menos a esta altura, y la vamos a dejar ahí durante unos 15 minutos hasta que nos aseguremos que todo el sustrato se ha humedecido completamente. Luego de eso la vamos a retirar, la vamos a dejar escurrir y la vamos a colocar en su ubicación final, en la que la vamos a poner en casa para adornar durante la primavera. Puede ser un centro de mesa, puede ser en la puerta de casa, eso va a depender de ustedes. Y luego solo la vamos a volver a regar cuando vengamos acá con el dedo y coloquemos el dedo en el sustrato y el sustrato esté seco. Antes de que se sequen los primeros 2 centímetros de tierra, yo no te recomiendo regarla porque si no la planta va a sufrir. ¿Y qué pasa? Esta planta es una planta que es muy delicada y sensible a cambios de temperatura, por ejemplo. Entonces, si yo la saco del vivero o del supermercado donde estaba a una temperatura constante de 20 grados y la pongo en un lugar donde va a estar a 30 grados, la planta va a sufrir un shock y va a perder sus hojas. Eso no es lo que queremos. Entonces, si la traes de un vivero, te recomiendo ir acostumbrándola de a poco a las condiciones donde va a estar en su ubicación final. Y también, si nos excedemos con el riego, la planta va a comenzar a mostrar hojas que se ponen amarillas. Y eso nos va a indicar que probablemente haya un exceso de humedad. Ese amarillo es un amarillo fresco, no es un amarillo seco. Si la hoja empieza a secar sus puntas y tiene una apariencia seca, eso quiere decir que le está faltando agua, ¿sí? Entonces ten en cuenta estos consejos y seguramente tengas mucha suerte cultivando la poinsettia en tu casa. Ahora, con respecto a la reproducción de esta planta, es una planta que se puede reproducir perfectamente por gajo. Entonces vamos a cortar un esqueje de la planta, ¿sí? En la parte que todavía no es tan leñosa, vamos a buscar la parte semileñosa o inclusive puede ser con esta parte más fresca. Vamos a cortar ese gajo, vamos a dejarlo con solo 2 hojitas verdes. Esto hay que hacerlo cuando la planta ya pasó su tiempo de floración. En este momento yo no debo hacerlo porque probablemente no tenga éxito en la reproducción, pero si lo hacemos cuando ya terminó de florecer, vamos a poder colocar ese esqueje en un buen sustrato. Como pueden ver, esta planta le gusta un sustrato rico en materia orgánica. Acá tiene un compost muy bueno, lleno de nutrientes que le dio el productor, porque esta planta es de un buen productor. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a conseguir un sustrato de calidad, vamos a poner nuestros esquejes ahí y los vamos a ir controlando. Y seguramente después de unas 3 a 4 semanas, nuestros esquejes van a enraizar y comenzar a producir sus primeras hojitas. Tengan en cuenta que esta planta tiene un crecimiento relativamente lento, entonces si ustedes lo hacen luego de la Navidad, cuando finalizó su floración, con esas plantitas nuevas que ustedes están reproduciendo, solo van a tener su primera floración en la época justamente de la Navidad siguiente, ¿sí? Y la planta probablemente haya alcanzado una buena altura. Tengan en cuenta cuando la planta es chiquita que no debería estar expuesta al sol directo, en lo posible debería estar en media sombra. Pero bueno, realmente esta es una planta muy linda que todo el mundo tiene en esta época y que muchos sufren que luego de la Navidad se les muere y no la logran recuperar. Y es por eso, porque hay que tener en cuenta que le gusta estar en exterior en realidad, recibir mucha luminosidad, pero en lo posible no el sol directo, por lo menos no en la primera etapa de crecimiento de la planta. Y además va a sufrir mucho los cambios de temperatura bruscos y el estrés hídrico, ya sea por exceso o falta de agua. Si seguís estos consejos, seguramente vas a poder disfrutar de hermosas poinsettias todas las Navidades, lo que realmente es un lujo increíble porque esta planta es maravillosa.
Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.